Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy, jueves 9 de noviembre, de procedimiento de familia. En la sesión anterior estuvimos hablando acerca de los procesos de familia que se tramitan como proceso declarativo, verbal, sumario, porque ya habíamos hablado de los procesos declarativos verbales solamente, ¿sí? Cuando hablamos de declarativos verbales, vimos todos estos procesos, todos los declarativos verbales normales, y en las últimas dos sesiones estuvimos hablando acerca de los declarativos verbales sumarios, que como particularidad, el verbal sumario es un proceso de única instancia, a diferencia del proceso verbal, eh, declarativo verbal anterior, digamos el normal, verbal normal, que es un proceso de doble instancia. Estuvimos analizando en las últimas dos sesiones, primero, el tema de en la fijación, aumento y disminución de cuota alimentaria. Y segundo, el tema del restablecimiento de derechos e hicimos un recuento por todos esos, todo ese proceso de restablecimiento que nos propone el Código de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 del 2012. Vamos a pasar ahora a hablar del siguiente tema, que es la custodia y la regulación de visitas del padre o madre que carece de la custodia. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos de custodia, hablamos de que tenemos a una persona menor de edad y que vamos a definir con cuál de sus dos progenitores la persona va a vivir. Si va a vivir con el padre o si va a vivir con la madre. ¿Listo? De manera tradicional, de manera por costumbre, digámoslo así, se decía entonces que la custodia la tenía la madre y que al padre se le regulaba las visitas. Sin embargo, esta visión de que la custodia la tiene la madre ha sido reevaluada por varias cuestiones. La primera y principal cuestión para reevaluar el tema es porque la idea de que la madre cuide de los niños se basa en, digamos, un fenómeno social que era mucho más común en la primera mitad del siglo XX que en la segunda mitad y en el siglo XXI. Y es que solamente uno de los dos padres trabajaba, generalmente el papá era el que trabajaba, y la madre se encargaba casi siempre de las labores del hogar. ¿Estamos? Entonces, ese es el primer punto, que esto surge de ese fenómeno social muy común en la primera mitad del siglo XX, pero en la segunda mitad del siglo XX empieza a cambiar el paradigma y hoy en día, en el siglo XXI, vemos que este rol, digamos, de el padre cuidador y el padre que provee, eh, sinceramente, pues ha desaparecido porque ya ambos padres trabajan en casi siempre, en la mayoría de los casos, y los dos ejercen los cuidados de unas maneras, digamos, diferentes. Entonces esa idea de que los hijos deben permanecer con la persona que se queda en el hogar, pues hoy en día ya no tiene mucho fundamento porque ya no tenemos a la persona que se queda en el hogar. Estamos. Ese es el primer punto. Y el segundo punto tiene que ver con que la idea principal, el foco principal para establecer la custodia es cuál de los dos padres puede proveerle al menor un mayor bienestar.
¿Cuál de los dos puede dar mayor bienestar? Pero no es decir cuál de los dos tiene más plata. Esa no es la afirmación. ¿Sí? Mayor bienestar en un sentido holístico, en un sentido integral. Entonces, ¿cuál de los dos tiene más disponibilidad de tiempo? ¿Cuál de los dos tiene unas condiciones de vida mejores? ¿Sí? Y volvemos al mismo asunto, no se trata del tema de plata, pero vamos a decir que, por ejemplo, uno de los padres vive en Medellín y el otro vive en un municipio azotado por la violencia, ¿ya? Pues, obviamente, solo por la ubicación, pues ya nos genera un mayor bienestar porque hay, digamos, menos riesgo. Las horas de tiempo, porque vamos a decir que tenemos a el padre que efectivamente tiene una casa espectacular, gigantesca, en el mejor barrio, pero el papá trabaja 28 horas del día, ¿sí? Entonces, ahí no hay bienestar, porque pues realmente no lo está cuidando esa persona, sino que lo está cuidando otros sujetos. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta el tema de que el foco principal es quién puede dar un mayor bienestar, ya la cuestión se va un poquito dilucidando y se va volviendo a aclarar el tema. ¿Listo? Para hablar de custodia es muy importante uno desprenderse de, digamos, unas ideas que, volvemos a lo mismo, están muy fundadas en la costumbre y están muy fundadas en casi que unos estereotipos. ¿A qué me refiero con esto? La idea de que los hijos viven con la madre y el padre los visita. Esa idea está basada en el estereotipo de la madre que se queda en el hogar y que se encarga de las labores de la casa. ¿Sí? Ese estereotipo que no descartamos que exista la posibilidad de que hayan un número importante de familias que todavía funcionan de esa manera, no es el común denominador hoy en día. O sea, la gran mayoría de las mujeres hoy en día son trabajadoras, no amas de casa. Estamos. Entonces, el, el, el género del progenitor no tiene no es suficiente para establecer la custodia, ¿sí? Porque los hijos vivían con la madre no porque fuese la madre, sino porque era la persona que se quedaba en la casa, es decir, la persona que más tiempo tenía disponible para cuidar a los hijos, la persona que más tiempo tenía disponible para hacer las tareas con ellos, la persona que más tiempo tenía disponible para estarlos corrigiendo, enseñándoles y demás, porque estaba en la casa. ¿Estamos? Cuando cambia esa circunstancia social y desaparece esa figura de la madre que se queda, entonces ya no nos podemos basar en eso, porque solamente el género no es suficiente. ¿Por qué no? Porque hoy en día tenemos cosas como, por ejemplo, una pareja de dos mamás. Entonces, si nosotros basamos la custodia en el género y decimos los hijos viven con la madre, pues ¿qué hacemos en el caso donde hay dos madres? Nada más ayer vi la noticia de que en Europa nació un bebé concebido por dos mujeres. ¿Cómo lo hicieron? Entonces, que inseminación artificial, que no sé qué, y con donante. Pero ve, ahí está. O el mismo caso, dos padres. Ricky Martin, ¿sí? Elton John, entre otras personas que también tienen eh, una, una, una circunstancia homoparental, es decir, dos padres del mismo sexo. Ahí, ¿cómo establecemos la custodia? Entonces, no podemos simplemente establecer la custodia basándonos en el género que tiene los progenitores, sino que
ahí es donde tenemos que entrar a mirar esto que les decía de manera holística, de cuál de los dos puede dar un mayor bienestar. Y esto influye en muchos factores, por ejemplo, la disponibilidad horaria. No es lo mismo la persona que trabaja de manera independiente y que tiene disponibilidad horaria para llevar a los niños al colegio, recogerlo, hacer las tareas, ese tipo de cosas, a una persona que tiene horario de oficina y trabaja de 8 a 6. ¿Estamos? Entonces, el tema es una cuestión de analizar los dos entornos y analizar los pros y los contras de vivir con uno y con el otro. Y de ahí se debería tomar la decisión para establecer con cuál de los hijos es que eh, se va a vivir pues perdón, con cuál de los padres que va a vivir el hijo menor de edad. Entonces, esa custodia, lo que les digo, es un tema que hay que mirarlo con calma. La mejor forma de hacerlo es intentar una conciliación, que sean las mismas personas quienes definan ese funcionamiento familiar, es decir, con quién van a vivir y entonces, en contraprestación, el derecho de visitas para el otro progenitor. Cuando nosotros analizamos la custodia, tenemos que tener en cuenta que hoy en día en Colombia, si vamos a un juzgado, nos van a fijar una custodia más o menos así. Los hijos viven en semana con uno de los dos padres, con el papá o con la mamá. Y un fin de semana cada 15 días visitan al otro, con el que no viven. De esa manera tienen un fin de semana con el papá, un fin de semana con la mamá, un fin de semana con el papá, un fin de semana con la mamá. Y se reparten los tiempos vacacionales en una forma equitativa. Digamos que esa es la regulación de custodia y visitas tradicional. Pero si usted busca un poquito acerca de este tema, va a encontrar cosas como la custodia compartida. La custodia compartida digamos, un fenómeno que empezó a hacer carrera, sobre todo desde el sur del continente, desde Chile y Argentina, donde la idea es que la comunicación o la presencia constante de los dos padres es muy importante para el desarrollo de las personas, ¿sí? No es lo mismo vivir solamente con el padre o con la madre y tener comunicación con el otro solamente un fin de semana, 2 días, tres si es festivo, pero cada 15, ¿cierto? No, no, no es lo mismo a tener esa comunicación constante como si vivieran con los dos. Como ya no es posible vivir con ambos, entonces lo más parecido es hacer una custodia compartida, donde lo que se intenta es que la persona pueda compartir en unos tiempos, si no iguales, muy similares, con el padre o con la madre. Y de esa manera, digamos, no privar al hijo de ese compartir con el padre o con la madre que científicamente está demostrado genera unos beneficios importantes. Entonces, eso, digamos que teóricamente suena muy bien, pero ¿y cómo funciona? Funciona repartiendo el tiempo de manera equitativa, ¿sí? Básicamente es lunes con uno, martes con otro, miércoles con uno, tal, ¿cierto? Es decir, que el tiempo sea igual. 5 días acá, 5 días acá. Estamos. Pero digamos que esto es inviable de esa forma.
un día uno, un día el otro, un día uno, un día el otro. Es inviable. Entonces lo que se hace es que se reparte, por ejemplo, por semanas. Una semana con uno, una semana con el otro. ¿Estamos? O pues en intervalos así, semejantes. Cuando hablamos de custodia compartida, siempre surge y se pone sobre la mesa el tema de la estabilidad, de que esto genera problemas en cuanto a la estabilidad del menor, porque tiene dos casas, entonces no tiene estabilidad, no tiene unas reglas claras del hogar y demás, pero se ha dicho por parte de los defensores de esta custodia compartida de que los perjuicios, claro está que existen, que genera esa desestabilización al tener, digamos, dos casas, se compensan con los beneficios que se recibe por el compartir con las dos figuras y ta, 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 ta. Judicialmente, en Colombia, a usted le puedo decir yo, sin temor a equivocarme, que no se lo van a decretar. Una custodia compartida judicialmente, es decir, a la fuerza, porque nos quedamos con esa idea de la desestabilización y además, como les digo, esto es algo más novedoso, los jueces con esto tienden a ser más conservadores. Lo que les digo, si muchas veces las personas tienen la idea de que los hijos viven con la madre y el padre los visita, ahora usted va a decir, no, 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 es que no solo no van a vivir con la madre, que ya es algo rompedor, solicitar una custodia para el padre, por ejemplo, ya de por sí genera un reto porque es pelear contra esa, digamos, visión histórica. Ahora ustedes dicen, no, 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 es que van a compartir en intervalos iguales con los dos. O sea, genera una ruptura ahí fuerte. La única forma en Colombia de aplicar esa custodia compartida es si se hace de mutuo acuerdo. Yo personalmente en un caso tuve una que yo asesoré, que de mutuo acuerdo los padres así lo hicieron y luego esto fue aprobado por defensor de familia y quedó así en juzgado. Y fue de la siguiente forma. Los hijos viven 15 días con el papá y 15 días con la mamá. Pero la particularidad del caso es que viven en dos unidades que son así paralelas. Literalmente tienen que cruzar la calle para ir de un lado al otro. Pero que no es algo extraño porque ellos ya lo hacían, porque en la unidad del papá hay piscina y en la unidad de la mamá no. Entonces era muy común que si querían bajar a la piscina, iban a ir a la unidad del papá, o si estaban con el papá y querían ir al gimnasio, les gustaba más el de la mamá. Entonces digamos que eso pasaba mucho. Pero como una particularidad adicional, resulta que los padres contrataron una muchacha de servicio que ayudaba con las labores del hogar, el lavado de la ropa, preparación de alimentos y demás. Y la muchacha se mueve con los pelados, es decir, la muchacha está cuando los pelados están con la mamá en la casa de la mamá y cuando están con el papá. A mí eso me pareció muy extraño el tema porque, o sea, cada padre, digamos que tiene muchacha cada 15 días dependiendo de si están con los hijos. Entonces a mí me pareció, o sea, bastante rompedor el tema porque yo estaba haciendo básicamente una custodia para los hijos y para la muchacha, ¿cierto? Cuando hablamos de custodia compartida, digamos que desplazamos el tema de las visitas, porque la idea de la regulación de visitas es que el hijo que vive con uno de los dos padres no pierda o no rompa su relación con el otro y que pueda visitarlo. El derecho de visitas es un derecho que tienen los dos, el padre no custodio y el hijo. Y el derecho del hijo a ver al padre, digamos que es más importante teniendo que los derechos de los menores de edad son prevalentes y preferentes sobre los demás. Entonces, ese derecho de visitas cuando hablamos de custodia compartida, que estamos haciendo el tema de hacer intervalos de tiempo equitativos, pues
desaparece la regulación de visitas porque no es necesaria, porque ya está compartiendo el tema o ya está compartiendo el tiempo por iguales partes o en proporciones similares. Entonces yo asesoré ese, pero los padres fueron quienes me dijeron, vean, nosotros venimos haciendo esto. O sea, esto no fue algo que ellos propusieron. Esto era algo que lo que ellos ya venían trabajando hacía como 6 meses sin legalizarlo. Y a mí lo único que me pidieron es, necesitamos que esto quede en el papel porque queremos que las cosas queden a lo legal, como dice, ¿cierto? Entonces, a mí siempre me sorprendió mucho estar en ese proceso. Y esto se envió, ese acuerdo que ellos hicieron a Defensor de Familia, y el Defensor de Familia no objetó el tema. Y como particularidades adicionales de este caso que les estoy comentando, es que, por ejemplo, los pelados no tenían transporte escolar, sino que era la madre quien los transportaba, ¿sí? Y entonces la señora los llevaba. Cuando vivía con ella, cuando están con ellos, ella los lleva y cuando están con el papá también, porque pues, de hecho no es sino cruzar a la portería del frente, recogerlos ahí, llevarlos al colegio y luego volverlos a bajar. Entonces, en ese tema de la custodia, me tocó ese. Y otro caso que conocí, que todavía me pareció más extremo, pero ese lo conocí, no lo viví, fue un caso en el que los padres, digamos, tenían 3 apartamentos. El papá tenía su apartamento, la mamá tenía su apartamento y los hijos tenían su apartamento. Los hijos vivían en una sola parte y son los padres quienes se rotaban, no los pelados, para no desestabilizar en todo eso, para que los hijos tuvieran un solo hogar. Y eran los padres quienes se rotaban cada 15 días. A mí me pareció eso todavía más extremo y todavía más futurista, porque son las mismas personas quienes llegaron a ese entendimiento de que no iban a someter a los hijos a estar para allá y para acá, y no iban a someter a los hijos a solamente compartir con uno de los dos cada 15 días, sí, un fin de semana, sino que iban a compartir el tiempo de manera equitativa, pero que tuvieran el hogar de la casa, ¿sí? Entonces, realmente ese sí me pareció todavía más extremo, porque implica pues tener 3 apartamentos, empiece por ahí, pero de todas formas pues es bien interesante. Entonces, los que cambiaban eran los padres. Muy, muy novedoso pues el tema. Y digo novedoso entre comillas, porque este caso perfectamente lo pude conocer hace unos 8 años o así, más o menos. Y de la misma forma, esto se propuso, se envió a Defensor de Familia, como los derechos de los menores no están siendo perjudicados ahí, sino que antes los derechos se están protegiendo por encima, digamos, del estándar tradicional o normal, entonces se procedió a aceptar. Pero como les digo, esta clase de circunstancias de custodia compartida y demás, difícilmente, por no decir imposible, usted lo va a encontrar en juzgado. Es muy, muy difícil que eso ocurra en juzgado. Generalmente tiene que ser porque los padres lo propusieron así de mutuo acuerdo. Si no, muy difícil. Muy, muy difícil. ¿Listo? Muy bien. Dejando claro que esa custodia compartida implica siempre garantizar los derechos de la persona y estamos tratando de procurar porque haya más tiempo compartido con los dos padres y todo esto. Hablemos del sistema tradicional. En el sistema tradicional tenemos a uno de los dos progenitores que es el custodio
esa persona es con la que viven los hijos. Y tenemos al padre al que van a visitar. El régimen, como les digo, normal, tradicional de toda la vida, es que se visita al padre no custodio, cada 15 días. Entonces, cuando uno va a hacer una regulación de visitas, usted llega y encuentra, listo, vea, los hijos viven con la mamá o los hijos viven con el papá y visitarán al otro progenitor un fin de semana cada 15 días. Muy bien, perfecto. Si usted establece la custodia y las visitas de esa forma, si eso quedó así en el papel, ay, hermano, tiene que ser que se lleven muy bien, porque si no, eso va a generar problemas. ¿Cómo así? Mire, ya le muestro. Los hijos visitan, digamos en este caso al padre, el fin de semana cada 15 días. Ok. ¿El fin de semana empieza el viernes o el sábado? El No, sábado. el sábado. Ah, ok. Entonces, usted pone, visitarán al padre cada 15 días, el fin de semana, empezando el día sábado. ¿A qué horas? No, en la mañana. La mañana es muy larga. ¿A qué horas de la mañana? ¿Sí? ¿Y a qué hora los devuelve? Eso es muy importante. Entonces, sobre todo, cuando los padres no tienen una buena relación, sobre todo en ese punto, es muy importante ser súper meticuloso cuando se hace una regulación de visitas. Porque ya de por sí partimos de una circunstancia que es hostil, que es difícil, y es que los dos padres no tienen una buena relación. Entonces nosotros tenemos que minimizar los roces, tenemos que minimizar las posibilidades de que haya desacuerdos, de que haya problemas entre ellos. Y si usted, por ejemplo, no estableció si el fin de semana empieza el viernes o el sábado, ahí va a haber roce. Y si no estableció a qué horas es en la mañana y a qué horas es en la tarde o a qué horas es en la noche. ¿Por qué? Porque y devolverá al niño el domingo en la noche. ¿En la noche es a las 7 de la noche o a las 9 de la noche o a las 10 de la noche? ¿Estamos? Entonces, eso es clave. Pero entonces usted llega y dice, visitarán al padre un fin de semana cada 15 días, empezando el sábado en la mañana entre las 6 y las 9. Perfecto. Y regresando el domingo o lunes festivo, en caso de que así lo sea, en la noche entre las 7 y las 9. Muy bien. Pero está supremamente incompleto. O sea, esa gente se va a agarrar a puñaladas. ¿Cómo ha sido? ¿Por qué? Cumplió años el niño. ¿Qué hacemos? Ah, cumpleaños el papá. Y es un miércoles. Cumpleaños la mamá. ¿Y en las vacaciones qué hacemos? Ah, espérese. Y en Semana Santa. Y en la semana de receso de octubre. Y el Halloween. Y el 24 de diciembre. Y el 31. Entonces, por eso les digo que una regulación de visitas tiene que ser muchísimo más específico, sobre todo en el evento de que no haya buena relación, porque si tienen una buena relación, ellos lo trabajan, lo manejan como personas civilizadas.
Pero si no la tienen, entonces, ¿qué debe tener una buena regulación de visitas? Miremos estos puntos que debe tener. Puntos que debe tener una buena, una correcta eh, revisión de, perdón, regulación de visitas. Entonces, a ver, pongámoslo acá. Entonces, ya mencionamos que es importante poner el día y la hora en la que inicia y termina el periodo de visitas. Si es el fin de semana cada 15 días, entonces es el fin de semana cada 15 días, empezando el día viernes o el día sábado y terminando el domingo o el lunes si es festivo. Es muy importante poner eso y poner la hora, porque esto nos evita muchos problemas, porque usted pone en la mañana y ya me ha pasado a mí, lo llaman a uno, es que me están entregando el pelado a las 11:30. Entonces yo ya no compartí no mediodía. Es más, me lo entregan a las 11:30 y almorzado. Y lo tengo que entregar a la 1. Entonces, ¿qué compartí yo? En total, un día. Y yo tenía derecho a todo el fin de semana. Entonces, empiezan esa clase de problemas. Entonces, por eso les digo, muy importante establecer las horas y los días en los que empieza y los días en que termina. Es muy importante establecer todo lo relativo a fechas especiales. ¿Y qué quiere decir fechas especiales? Entonces, primero, cumpleaños del niño, cumpleaños del padre, cumpleaños de la madre, día del padre, día de la madre, día del niño, Halloween, Navidad, Año Nuevo. ¿Qué hacemos con esos días? Entonces, es supremamente importante este tema.
El del día del cumpleaños del padre, de la madre, día del padre, día de la madre, digamos que damos por sentado que hacemos. El día del padre vive con el padre, el día de la madre vive con la madre, ¿sí? Estos son claros, pero ¿qué hacemos con el cumpleaños del niño? Con este hay dos opciones. La primera opción es que se comparta ese día 50-50, la mañana con uno, la tarde con otro. El problema de eso es que al que le toque la mañana lo jodimos. ¿Por qué? Porque usted no come helado en la mañana y no parte torta en la mañana, ni las fiestas generalmente se hacen en la mañana, salvo que sea un fin de semana. ¿Sí? Entonces, el que está en la tarde es el que, digamos, que puede disponer de ese tiempo. Entonces, lo de compartir en la mañana con el papá y en la tarde con la mamá y al año siguiente invertir el orden, primero la mamá y luego el papá, es poco viable. Sí, ya es difícil, ese no se da. Y tenemos dos posibles soluciones a ese tema. Una es que este año comparte con la mamá, el siguiente año con el papá, esa es una, y luego así se van intercalando, o que se haga el día del cumpleaños está con la mamá y al día siguiente o el día antes está con el otro, con el papá. Y al año siguiente se invierte. Si este año fue el día del cumpleaños con el papá y al otro día con la mamá, entonces en el 2024 será el día del cumpleaños con la mamá y al siguiente con el papá. ¿Sí? De esa forma, los dos tienen, digamos, un día completo para compartir con el hijo en esa fecha especial y le pueden hacer la fiesta, la torta, llevarlo a comer helado, etcétera. ¿Listo? Entonces, yo prefiero esa de el día y el siguiente o el día anterior o incluso este año con uno y este año con el otro, pues me parece muy hardcore pues no estar eh, con el hijo sino hasta el año siguiente, pero está, prefiero esa a el de compartir mediodía. Ese me parece sinceramente desastroso, pero al gusto del consumidor. Estamos. Entonces, en ese caso, digamos que tenemos esas posibilidades frente al cumpleaños del niño, porque pues eso del día del padre, de la madre, día del padre y día de la madre, digamos que está muy claro pues con quién debe compartir. En cuanto al día del niño, que es en abril y demás, no todo el mundo lo celebra, hay personas que sí, personas que no, entonces con este sería digamos que una cuestión similar del cumpleaños. Pero aquí vienen las fechas especiales heavies, Halloween, Navidad y Año Nuevo. Lo que normalmente uno hace, sobre todo con Navidad y Año Nuevo, es lo siguiente. Opción A. En 2023 está Halloween, perdón, Navidad y Año Nuevo con la mamá y en 2024 está Navidad y Año Nuevo con el papá. ¿Sí? O en 2023 va a estar Navidad con la mamá y Año Nuevo con el papá. Y en 2024 invertimos el orden. Si en el 23 estuvo Navidad con la mamá, entonces en el 24 va a estar Navidad con el papá. Y si en el 23 estuvo Año Nuevo con el papá, entonces en el 24 está con la mamá. Y así se van intercalando el orden de esos dos días para que pueda compartir, digamos, alternadamente en esas fechas especiales. ¿Listo? En el caso de Halloween es el mismo que el cumpleaños, porque usted dice, no, entonces la mitad de Halloween está con el papá y la otra mitad con la mamá. Volvemos a lo mismo, el que le tocó por la mañana, jodido. Entonces, ¿qué? O el día anterior o el día después. Es la mejor forma. O un año con uno y un año con el otro. ¿Estamos? Esa, digamos, es la forma ideal. No, pero es que las personas tienen muy buena relación, ellos se van compartiendo el tiempo, ellos se organizan. Sí, pero si no ese es el caso, es muy importante que esto quede muy claro en el papel. Así las personas posteriormente desarrollen esa relación cordial y puedan llegar a tener un manejo independiente.
no importa, pero que al menos tengamos una base muy clara en el papel para evitar problemas, para evitar conflictos y que ya sean las personas quienes establecen ese funcionamiento que le van a dar a la relación con posterioridad. ¿Estamos? Entonces, ahí tenemos esas fechas especiales. Muy importante ponerlas porque usted no se imagina la cantidad de problemas que esto genera. Porque usted, si solamente dice que comparte con el papá el fin de semana cada 15 días, vea, esto se va a armar un problema, no. Cuando llegue el día del padre, el día de la madre, cuando llegue Navidad. ¿Listo? Entonces, fechas especiales. Y el último punto que es necesario tener en cuenta son los periodos vacacionales. Y con esto nos referimos a qué? Vacaciones de mitad de año. Vacaciones de fin de año. Semana Santa y semana de receso. Entonces, estos son los periodos vacacionales normales si está en universidad, pues usted no tiene semana de receso, ¿cierto? Pero estos son, digamos, los periodos vacacionales normales. Entonces, con Semana Santa y semana de receso, digamos que es sencillo. Usted lo que hace es que lo intercala. Semana Santa con la mamá, semana de receso con el papá y al año que viene se intercalan. Si la Semana Santa estuvo con la mamá, entonces en el 24 va a estar con el papá y si la semana de receso estuvo con el papá, entonces en la semana de receso va a estar con la mamá en el 24. Y así vas intercalando los dos. Y podemos hacer opción A, lo mismo con las dos vacaciones, la de mitad de año con uno, la de fin de año con el otro, y al año siguiente intercalarlo. ¿Cuál es el problema con las vacaciones? Que a diferencia de Semana Santa y semana de receso, esos periodos no son iguales. Generalmente las vacaciones de fin de año son más largas, generalmente porque recuerden que hoy en día quien tenga hijos o familiares en etapa de colegio lo sabe. Nosotros hemos desde hace unos años hecho una transición a el calendario B, el calendario más parecido al de Estados Unidos y Europa, donde el año empieza a mitad y termina, o sea, el año empieza en agosto, septiembre y termina en junio. Entonces, en ese calendario, muchas veces las vacaciones de mitad de año son las más largas que las de fin de año. Entonces, como son más largas, si usted lo que hace es decir que está con uno y con el otro, digamos que le vas a dar cada año un tiempo diferente, porque no es lo mismo que las vacaciones de mitad de año, las de fin de año, no importa, duren 15 días y las otras duren 2 meses. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante, tener en cuenta esa duración. Entonces, se puede hacer así y cada año usted va a tener un periodo de vacación corto o largo dependiendo de lo que le toque. O la opción B es partir estos periodos vacacionales, los dos, en dos segmentos, ¿sí? Es decir, mitad de las vacaciones con uno y mitad de las vacaciones con otro. Ah, son 15 días, una semana con uno, una semana con el otro. Ah, son 2 meses, un mes con uno, un mes con el otro.
Y lo que hace usted cada año es invertir el orden. Es decir, si la primera mitad de las vacaciones de diciembre estuvo con la mamá en el 23 y la segunda mitad con el papá, al año siguiente usted invierte el orden. La primera mitad con el papá y la segunda con la mamá. ¿Estamos? Entonces, de esa forma, al partir las vacaciones en dos, podría compartir, digamos, en la etapa vacacional un tiempo equivalente cada año con los dos padres. ¿Sí? Porque si usted lo hace, que las de mitad de año con uno y las de fin de año con el otro, invertir el orden, va a tener, a un papá le tocan vacaciones corticas y al otro le tocan vacaciones largas cada año. ¿Sí? Entonces, eso es importante hablarlo, es importante mencionarlo y que quede en el papel. Pero, sin importar cuál de los dos puntos tengamos en las vacaciones de diciembre, más allá de que sean largas o corticas, están los 2 días especiales que mencionamos, Navidad y Año Nuevo. Entonces hay que tener en cuenta esos días especiales dentro de esa regulación de vacaciones, ¿ya? Porque la idea es que tenga periodos así intercalados. Entonces, hay personas que lo que hacen es que establecen que están todas las primeras de las vacaciones hasta el 26, 27, 28 o incluso hasta el 31 de diciembre con uno, y a partir del 31 de diciembre o del 30 de diciembre en adelante está con el otro. De esa forma tiene un periodo vacacional con la fecha especial incluida y el otro tiene el otro periodo vacacional con, ¿sí? La fecha especial incluida. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante, sobre todo en los casos, como les digo, donde no hay una buena relación, donde hay una relación que es hostil, donde hay una mala comunicación y donde las personas se ponen a pelear si se ven. En esos casos donde la relación está rota o al borde de la ruptura absoluta, es clave que uno como abogado limite, que uno como abogado disminuya la posibilidad de conflictos. Y un punto que genera muchísimos conflictos en derecho de familia es la regulación de visitas. Entonces, con esto uno no se debe ahorrar tinta. Con esto uno se la debe gastar toda para evitar esa clase de conflictos. Y así, ahondando en este tema, rehaciendo esta regulación tan específica, usted le está ahorrando problemas y muchos a los clientes, incluso si tienen una buena relación, porque aun cuando ellos tengan una buena relación y tengan una sana comunicación, es mejor que las cuentas queden claras y el chocolate espeso. ¿Dudas frente a esta regulación de visitas? Profe, no. ¿Qué hacemos en el caso de nuestra amiga Shakira o en el caso de nuestro amigo James? Nuestra amiga Shakira tiene dos pelados, Sasha y Milan Piqué, y ella vive en Miami y el amigo Gerard Piqué vive en Barcelona. O el amigo James, que está en Brasil, y Daniela está en, no sé si todavía en Colombia o se ha ido para Estados Unidos. Vamos a decir que está aquí en Colombia. Listo. ¿Qué hacemos en ese caso? Porque ahí, en ese caso, es inviable la regulación de custodia y visitas que yo le estoy proponiendo. ¿Por qué es inviable? Porque ellos no pueden compartir
un fin de semana cada 15 días con los hijos. O sea, simplemente no. O sea, imagínese, de Miami a Barcelona es un vuelo de 9 horas. Póngale pues de 7 en un avión privado que vaya más rápido, por una ruta más directa, ta, ta, ta. De todas formas, serían 14 horas ida y vuelta. Los pelados no pueden un fin de semana gastarse en 14 horas. Sería ir 14 horas para compartir con el papá 6 y volverse a montar el avión. No, no, no tiene sentido. Estamos. Entonces, en esos casos donde un padre vive en un país o en una ciudad y el otro vive en otro país o en otra ciudad, porque incluso eso se puede dar aquí mismo dentro de Colombia, esta regulación de visitas y de custodia tiene que hacerse de una manera distinta. Entonces, se hacen cosas como, por ejemplo, esta. Los pelados viven con Shakira 100%, pero comparten con el papá siempre todas las vacaciones de verano, pues las de mitad de año, que son las largas, por ejemplo. Y con la mamá comparten las vacaciones cortas, ¿ya? O todas las vacaciones con el papá. Entonces, ellos saben que siempre se van para allá. Por ejemplo, yo personalmente viví ese caso. Cuando yo era niño, mi mamá vivía en Estados Unidos y yo vivía acá en Colombia. Entonces yo en diciembre siempre iba a visitarla a ella en Estados Unidos. En diciembre en las vacaciones largas, entonces yo me iba todas las vacaciones con mi hermana para Estados Unidos a visitar a mi mamá. Estábamos allá siempre, entonces yo sabía que en diciembre era el viaje a visitar a mi mamá, porque de resto no la veía en todo el año. Y en las vacaciones de mitad de año estaba acá con mi papá y salíamos acá dentro del país, ¿sí? Que íbamos a Cartagena o a Tolú, a lo que fuese. Estamos. Entonces, por eso les digo, yo mismo lo viví en carne propia, entonces sé cómo es ese tema. Menos mal, mis papás tenían muy buena relación, entonces nunca tuve ese problema, pues, de los papás que no se pueden ver porque se agarran a madrazos. Estamos. Entonces, en ese caso, imagínese, es que mire el tema de Shakira que gasta canciones y todo. Entonces, ahí hay que ser cuidadoso con esa regulación de visitas y custodia, porque es echarle más leña al fuego, es poner más conflictos sobre los que ya de por sí de base tienen entre los dos. ¿Sí? Entonces, ahí está. Profesor, tengo una pregunta. Mm. Y la regulación cuando hay legislaciones diferentes, de países diferentes? El Código Civil establece, creo que es el artículo 57, pero no estoy seguro, lo de la extraterritorialidad de la ley. Es decir, que vos podés, al ser colombianos, la ley colombiana persigue a los colombianos en el estado en el que se encuentren. Entonces, se puede hacer la regulación según la ley colombiana. Ahora bien, si usted lo que quiere es hacer la regulación con base en una norma extranjera y que esa regulación sea aplicable acá, lo que hay que hacer es mirar que la legislación sea compatible. ¿Estamos? ¿A qué me refiero con que sea compatible? A que las normas sean adecuadas, ¿ya? Porque usted tiene una legislación que es totalmente incompatible con Colombia. A ver, como que, ¿qué se me ocurre a mí? A mí, por decirse, me ocurre hijos de judíos, eh, Ajá. madre colombiana, viven acá, pero la madre no es judía, pero entonces para el padre es supremamente importante que una vez al año los hijos vayan a los rituales en O los Israel, no musulmanes sé. para ir a la, Y a la, la Meca, por ejemplo. sí, y la madre dice que no, que porque está en periodo de colegio. Ese tipo de cuestiones, ese tipo de choques. Entonces, lo primero es, estas fechas especiales, usted pues ya quita Navidad y pone X, ¿cierto? Dependiendo de, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo es que se llama para los judíos esto? Hanukkah.
¿cierto? Ahí está, por ejemplo. En Estados Unidos, sin necesidad de otra religión, el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias es muy importante, es un día muy familiar. Allá en Estados Unidos, ellos tienen 3 días al año familiares. Es decir, cuando me refiero a familiares, es que la costumbre común es que la familia viene incluso de diferentes partes del país y se reúnen. Navidad, Año Nuevo y el Día de Acción de Gracias, que es en noviembre, es ya enseguida. ¿Sí? Entonces, ahí hay que agregar eso. En el caso de celebraciones especiales por costumbres o religiones, yo puedo ponerlo como un día especial, ¿sí? Como una fecha especial. Pero si usted me dice, no, es que son musulmanes y van a ir a la Meca que en Arabia Saudita. Sí, o sea, Arabia Saudita queda muy lejos. Entonces, eso interrumpe con el calendario escolar. La idea de esta regulación es que usted no interrumpa el calendario escolar, que se respete el mismo. Por ejemplo, la hora a la que llevan a los niños el fin de semana, la que los devuelven, pues no debe ser muy tarde porque entonces interrumpe los horarios habituales del colegio. ¿Estamos? Entonces, poner que usted va a hacer un viaje a la Meca en periodo escolar, mmm, está difícil, ¿sí? Porque es no, pero es que ellos están de acuerdo, solamente es una semana, ellos se van el lunes, están allá, pam, pam, luego se devuelven, son 2 vuelos, pero es una semana, entonces realmente son de esos 5 días, sí, o 7 días, entonces este lo pasan viajando, este lo pasan viajando y los otros están allá en la celebración. Y están de acuerdo en que se haga así y se mira a ver cómo se compensa Estamos. O sea, es una cuestión que siempre el interés del menor va a estar por encima. Es el que es prevalente y preferente sobre los demás. Usted no me puede poner nada por encima de esto. ¿A qué me refiero con eso? Que si usted va a perjudicar en el sentido de que vas a hacer perder tiempo de estudio al menor, tiene que ser una cuestión excepcional y además, en la medida de lo posible, que sea una cuestión dialogada, porque nos genera estos problemas y que sea algo excepcional, o sea, no puede ser todas las semanas, ¿ya? Porque entonces eso interrumpe con sus eh, horarios y sus rutinas y demás. Entonces, es una cuestión de manejo, o sea, más que de entrar a romper y a imponer, es una cuestión de manejo. En la medida de lo posible, esto debe ser es dialogado para mirar a ver cómo llenamos esos vacíos. Porque vea, miren este tema, Shakira y Piqué. Entonces usted dice, listo, en las vacaciones, entonces ellos viajan a Barcelona. Perfecto. ¿Quién paga los tiquetes? Pues el papá, que es el que los va a visitar. Ok. Y el de regreso también. No, entonces que el de regreso lo pague la Pues mamá. yo he visto muchas sentencias de reglamentación de visitas donde el juez dice que en los tiquetes los paga el padre que está más permanente con los niños, porque al tener el otro padre menos tiempo para estar con ellos, el otro día asumir ese gasto es una de las posiciones que tiene. Otra es la que usted dice se van por mitades. Entonces yo que estoy en Barcelona pago el de venida y usted que está en Miami paga el de ida. No, pero es que Shakira y Piqué no pagan tiquetes. Cada uno tiene avión. Pues sí, pero es que manejar de berraco es caro, ¿sí?
Entonces, ¿ahí qué? ¿Quién pone el avión? ¿Ella pone el avión de ida y el otro de venida? ¿O qué? ¿O cómo lo manejan ahí? Entonces, es una cuestión que hay que darle manejo, ¿cierto? Hay que, en la medida de lo posible, estos temas hay que conversarlos y conciliarlos. Porque si no, entonces entramos a posturas como lo que vos estás diciendo. No, es que el papá que te entiende, entonces, espérate, pero es que eso en el caso de Shakira vale huevo. Ella tiene con qué pagar, comprar el avión entero. Pero en otros casos donde no haya tantos recursos, usted le impone comprar unos tiquetes y yo no sé si usted ha visto, pero los tiquetes han subido mucho. Es mucha plata. Entonces, ¿ahí qué? Usted le impone eso y quiebra a una persona. Entonces, por eso le digo, es una cuestión que no es conveniente entrar en el tema de las imposiciones. Hay que decirle a las personas, y esa es parte de nuestra labor como abogados, de que este no es un tema en el cual uno quiere que el juez llegue a imponer y el juez llegue a determinar sin que medie un acuerdo entre las personas. ¿Sí? No es conveniente, salvo pues casos excepcionales. Y eso que no estamos tocando el tema de circunstancias especiales donde se necesitan visitas reguladas, pues como casos de abuso sexual y demás, donde usted tiene que dar unas visitas reguladas o que la persona está en la cárcel, o sea, ese tipo de cosas que ya son tan extraordinarias, pues que yo creo que no vale la pena como gastarle mucho tiempo a eso. El punto clave aquí es, en la medida de lo posible, que se haga conciliado. Pero aún cuando sea conciliado y aún cuando haya muy buena relación entre las personas, mi recomendación personal, que se la doy por experiencia de haber vivido cosas como esta, no solo yo como pelado que tenía que visitar, sino como abogado en este tema donde lo llaman a uno por los conflictos, sea muy específico. ¿Ahonde en esto? En especificidad. Profesor, y no caer tampoco, como usted también lo ha dicho, pero no caer como en las generalidades, sino siempre adentrarse en el caso a caso, porque como lo estamos hablando ahora, hay calendarios A, hay calendarios B, pero en últimas los colegios tienen que cumplir ante el Ministerio de Educación con un número de semanas, por decir el calendario de mi hija. No tiene semana de octubre porque ellos hacen un viaje de intercambio en otra fecha, entonces eso lo asumen como la semana de octubre y las vacaciones de mitad de año les dan nada más como semana y medio porque al final les dan un montón de tiempo. Pero Entonces mira que entonces, en como cada usted caso puede quitó entrar la a variar semana, muchísimo. pero entonces mire eso cómo afecta, porque como Sí. usted quitó la semana de receso, entonces si le diste al papá la Semana Santa, a la mamá la dejaste mirando para arriba porque no tiene ese mismo espacio, entonces yo debería o compartir la Semana Santa, pero al que le tocó lunes, martes y miércoles santo lo dejaste clavado porque seguramente le toca trabajar y al otro sí le toca bien, o lo cambias por un periodo vacacional. Lo que vos decís, no podemos entrar a generalizar, o sea, tenemos que mirar el caso a caso. Lo otro es que es muy recurrente también que cuando los papá o mamá viven por fuera de la ciudad donde está el menor, se dice como la madre que o el padre que está con la niña o niño está más tiempo, entonces cuando el papá quiera ir por él cada fin de semana, va por él. Eso es desigual porque muchas veces la madre o el padre que tiene al niño prácticamente en semana ni lo ve. También tiene solo el espacio del fin de semana para estar con él. O que se diga todos los fines de semana con el papá que no vive y con la mamá está en semana. Es súper desigual porque las dinámicas de las familias en semana es levántese para el colegio, vaya y trabaje, llegue, acuéstelos y ya. No, Entonces es y mirar también me cómo ha son las pasado cotidianidades de esto, las familias. también me ha pasado esto, Melissa. Tienen muy buena relación, ¿sí? Y entonces dicen, no, pero es que el papá lo pueda visitar en cualquier momento en semana.
espérese, yo entiendo lo que usted quiere poner ahí, o sea, yo entiendo que usted no quiere que el papel del padre sea solamente estar con el pelado 2 días cada 15 días, sino que usted quiere que haya un papel más activo, o sea, exacto. Pero lo que vos decís, pero es que las dinámicas, porque es que usted le dice, no, no, es que lo puede visitar en semana en cualquier, entonces que, o sea, llega, el papá llega a tu casa a tomar tinto y a hacer las tareas con el pelado. ¿Sí? No, llega o llega el papá y dice, no, no, pues es que cuando los pelados están conmigo, ella los puede visitar, puede ir pero ¿cómo que los puede visitar? O sea, hay que tener en cuenta que las personas hacen una vida. Incluso esto es importante. La mamá vive con los hijos, ¿cierto? Entonces ella sabe que este fin de semana que viene, este que viene, ella se queda con los pelados. Entonces ella hace planes, que me los voy a llevar para el Parque Explora, que me los voy a llevar para el Tesoro a ver el show de Rudolf y todas esas vainas. Pero el otro fin de semana no está con los pelados, están con el papá. Entonces ella dice, ah, listo, entonces me voy a ir de rumba, me voy a ir tal cosa porque no estoy con los pelados. Usted le rompe ese orden y le dañaste toda la dinámica que tenía. De pronto ya tenía alquilado para ir a una finca, tenía, ¿sí me entiende? Entonces eso es muy importante que quede porque así las personas también pueden ordenarse en su tiempo y respetamos el tiempo de cada persona. Así queramos establecer un sistema más abierto, es muy importante que siempre quede claro que debe haber comunicación previa. ¿A qué me refiero con esto? Usted dice, por ejemplo, que los padres podrán invertir o modificar el orden en cualquier momento. Por ejemplo, que la mamá se pase 2 fines de semana seguidos y luego siga el papá. Siempre que haya aviso previo. Eso es muy importante. Y establecer un canal de comunicación. Vea, cosas como esta. Yo he tenido casos donde literal, no estoy hablando pendejadas, si el papá y la mamá se ven, se agarran a trompadas. Pero no es que el papá agarra, no, 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 los dos se reparten trompadas por igual. O sea, unos niveles de conflicto heavy. Entonces, ¿cómo hace el papá para recoger y entregar al pelado? Porque si se agarran, lo mínimo que hacen es que se madrean, si se ven. Entonces toca crear dinámicas como esto. No es que recoge a los pelados en la portería, los deja en la portería. Venga, pero en la portería, ¿por qué es que usted va a dejar un niño de 2 años ahí en la portería? No, es que se lo entrega a la abuelita. Lo lleva hasta el ascensor, pero no puede subir a la casa. Se lo entrega al hermano, a la abuela, a la tía, en fin, ¿sí? A mí me ha tocado casos así, donde uno tiene que limitar la comunicación entre los padres. Básicamente, que ese acuerdo funcione sin que ellos se vean. Los niños tienen que estar bañados, vestidos y arreglados con maleta en la portería a las 9 de la mañana. Con la abuela o con la tía o con el hermano, o con el que sea. ¿Sí? O sea, me ha tocado casos así, de esa forma, porque hay circunstancias muy, muy difíciles a veces entre los padres. Entonces, por eso le digo, este punto de custodia y visitas es un punto donde nosotros somos muy importantes porque nosotros le podemos dar a esas personas una regulación que limite o que disminuya esos conflictos. ¿Sí? Porque si esto queda muy claro, usted disminuye mucho ese tema. Ahora bien,
Otro caso que no hemos tenido en cuenta, porque estamos hablando de circunstancias especiales. ¿Qué pasa si los hijos no viven ni con el papá ni con la mamá, sino que viven con la abuela o con una tía? Profe, yo le iba a preguntar eso y también le iba a preguntar por el tema de lo que se llama o se entiende como padres de crianza. O sea, padre de crianza se separó de la mamá y apareció el padre biológico. Yo sé que en el derecho de familia ha hecho mucha carrera el reconocimiento, o ha empezado a hacer carrera el reconocimiento de los derechos de padres de crianza, pero no sé cómo está en el tema de reglamentación. Entonces, primero el tema, viven con la abuela porque, por ejemplo, la abuela es la que vive en Medellín y ellos son de un pueblo, entonces vinieron acá a estudiar, en fin. Entonces, en ese caso, la custodia no la ejerce ninguno de los dos, ¿sí? La custodia está en cabeza de un tercero. Entonces, ahí la regulación de visita tiene que ser para los dos, para papá y mamá. Entonces, ya no vamos a hablar, por ejemplo, de que el periodo de visitas es para el papá los fines de semana cada 15 días, sino que sería un fin de semana para la mamá, un fin de semana para el papá, las visitas. ¿Estamos? Y aquí en fechas especiales también habría que mirar el tema de, por ejemplo, el cumpleaños de la abuela. ¿Sí? Que yo también lo puedo poner aquí en el normal, cuando usted vea la necesidad, porque de resto, digamos que no es necesario, teniendo en cuenta que las personas van a manejar el tema, es decir, cumpleaños de los abuelos paternos y las abuelas maternas. ¿Sí? Perdón, abuelo paterno y materno y abuela materna y paterna. ¿Ya? De los cuatro, pues. Día del padre y de la madre, si no me lo mezcle con los de los abuelos, porque entonces ya aquí ya se nos va complicando mucho el tema. Entonces, usted puede poner esos otros cuatro cumpleaños, pero sí, es mejor que se le dé manejo, pero pues si toca, toca. Entonces, cuando viven con otro, hay que hacer la regulación de visitas para los dos, tanto para el papá como para la mamá, y este ya tiene unas particularidades especiales porque digamos que al haber ese tercero, pues hay unas dinámicas ahí importantes, pero digamos que el cambio no es tan significativo. Donde ya si nos metemos en un berenjenal es en el punto que vos me acabas de tocar. ¿Qué es un padre o hijo de crianza? Es una persona con la que usted no tiene una relación biológica o adoptiva. Sin embargo, la persona lo cría, lo trata como un hijo. ¿Estamos? Pero no es legalmente hijo. Legalmente no es hijo. El tema del hijo de crianza o padres de crianza ha empezado a hacer carrera últimamente, porque el derecho en general se encarga de regular fenómenos sociales de manera muy general. Entonces, el papel del derecho es entrar a regular fenómenos sociales que obviamente tengan relevancia jurídica y que mediante esta regulación evitamos sobre todo los conflictos. Y es indudable que esto es una realidad, que existe una, un fenómeno social en el cual hay personas que sin tener ese vínculo biológico
o adoptivo generan una relación paterno-filial entre ellos. Jurídicamente hablando, en la ley usted no tiene nada. Es decir, no hay una ley que diga que ese padre o hijo de crianza tiene derecho a visitas así, ta. No, ley no. Jurisprudencialmente, por sentencias, se han conferido y extendido derechos a estos hijos de crianza. Por ejemplo, había un señor que estaba casado con una señora, ¿sí? El caso del padrastro. Ese es un buen ejemplo de hijo de crianza. El señor está casado con la señora tenía 2 hijos de su matrimonio anterior y este señor se comporta como el padre biológico de esos hijos, ¿sí? Ellos tienen su padre biológico, pero ese papá, digamos que no es el padre modelo, ¿sí? Entonces es ese clásico padre ausente que no aparece nunca y que no les da ni con qué envenenarse. En cambio, este padrastro sí se pone la camiseta y el tipo sí les da todo. Entonces, ese señor trabaja en Ecopetrol y en Ecopetrol hay unos beneficios para los hijos de los empleados, de que Ecopetrol les paga el colegio y la universidad, por ejemplo, a los hijos. Entonces el señor solicita ese auxilio para sus hijos de crianza. Y Ecopetrol le dice, ah, sí, señor, permítanos el registro civil de nacimiento de los hijos, donde dice que usted es el padre e inmediatamente le hacemos el giro al colegio o universidad respectiva. No, no, un momentico, pero es que ellos legalmente no son hijos míos, ellos son hijos de... Ah, listo, entonces no, señor, esto solo opera para los hijos. El señor demanda el tema y le conceden el, el beneficio. Entonces, tenemos decisiones de ese estilo, donde se hacen Profe, porque extensiones de... Sí, además de lo jurisprudencial están los amparos constitucionales, ¿cierto? Porque en últimas es como usted manifiesta, es el interés superior del niño o niña, derechos a la igualdad y derechos conexos que nos abre ese derecho del interés superior como derecho bisagra. sí, Entonces yo sí, apelaría en todas esas circunstancias, no tanto una vez más al derecho del adulto, del padre, madre, del padre de crianza, sino el derecho del menor, a no romper el vínculo, estamos en de fin, como lo acuerdo. han sustentado en la jurisprudencia. Exacto, no, no, estamos de acuerdo. Pero así como vos decir, señor juez, aplique el artículo del Código Civil cuando... No, no, no. O sea, una ley específica no. O sea, si vos lo que vas a buscar es una ley, un artículo, no, no, no. Te tenés que coger, así como vos lo decís, de jurisprudencia, porque ha habido varios casos. Entonces vos coges que una sentencia acá, que una decisión aquí, tan, y de los principios generales del derecho, que son fuente de derecho, por cierto, para eso es que sirven los principios. Acuérdese que primero aplicamos la ley, pero ante la ausencia de ley acudimos a las fuentes subsidiarias del derecho y como fuentes subsidiarias del derecho tenemos, entre otras, los principios generales del derecho y los principios constitucionales. Están ahí, obviamente, ¿cierto? Entonces sí, te podés amparar en este tipo de cosas, pero siempre va a quedar un manto de duda porque como no hay una regulación específica, entonces siempre queda ese manto de duda porque no falta el juez que dice tal cual el caso. Esto que le estoy contando de Ecopetrol es un caso real que diga, no, es que como no tienen vínculo, entonces no tienen derecho a nada. ¿Sí? No falta. No, pero es que eso podemos apelar y llegar. Sí, pero es decir, esa clase de circunstancias pueden ocurrir. Yo no sé si fue aquí en la clase, porque lo he leído ya tantas veces que no recuerdo, donde yo leí
las dos sentencias que hablaban sobre el tema del hijo de crianza. Yo creo que fue en esta clase, donde les decía una sentencia de Colombia donde hablaba del tema del hijo de crianza, que realmente no lo era, y una sentencia de Argentina donde también se habló de ese tema y donde se hizo extensivo ese derecho digamos, a ese padre no biológico. ¿Estamos? ¿Yo lo leí aquí o no fue en esta clase? Profe, yo no la recuerdo. ¿No la recuerda? No, Yo profe. tampoco, pero he faltado parte de clases, de pronto cayó ahí, entonces no sé. Bueno, entonces les pongo un poquito de contexto. Cuando hablamos de hijo de crianza, aquí en Colombia nos estamos refiriendo básicamente al siguiente fenómeno. Juanito tiene a sus dos padres, Pedro y María, sus padres biológicos. ¿Estamos? Pero María está casada con Miguel. Miguel es el padrastro de Juanito, ¿ya? Pero Miguel se comporta como su padre. ¿Estamos? Ese es un padre de crianza. Eso es un padre de crianza. Entonces, hace como 1 o 2 años salió en Colombia una noticia porque lo que venimos mencionando, el tema del hijo de crianza ha empezado a hacer carrera y se han hecho extensivos algunos derechos y se ha llegado, digamos, a unos consensos. Y entonces un día la noticia fue la siguiente: el hijo de crianza se le ha concedido derecho de herencia. Y eso todo el mundo se revolcó con eso. Entonces, cuando a mí me salpicó la noticia, sobre todo yo que soy profesor de sucesiones y que trabajo en sucesiones, y me dicen, ya el hijo de crianza tiene derecho de herencia. Yo digo, ¿cómo así que el hijo de crianza tiene derecho de herencia? Entonces esa persona tiene 4 derechos de herencia o podría tener 4 porque sus dos padres biológicos más sus dos padres de crianza. Uy, pero no, esto está rompiendo, vamos a mirar el tema. Súper interesante. Me meto yo a mirar. ¿Y cuál hijo de crianza con derechos de nada? Ahí lo que hicieron fue otra cosa. Entonces, lo que pasó en Colombia es una figura que existe hace 1000 años, que se llama la presunción notoria del Estado civil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El caso en concreto fue el siguiente. María tuvo un hijo con José, ¿sí? Pero José inmediatamente se enteró que María estaba en embarazo, vea, se echó a perder el man y hasta el sol de hoy. Eso fue por allá como en el 86, 85, por allá, que nació el pelado. María conoce a Juan como en el 89 y se casa con Juan en el 92, por ahí. Y cuando se casa con él, Juan, ya encariñado con el pelado, con el hijo que tenía María, le da el apellido. Dar el apellido significa que lo reconoce como su hijo. Ya habíamos hablado que la filiación de un hijo extramatrimonial es un acto voluntario. La filiación se da por el reconocimiento paterno. El reconocimiento paterno es un acto voluntario. Esto en el caso de la mujer soltera. ¿Sí? Si la mujer es casada, se presume la paternidad. Ya habíamos mencionado ese tema.
¿sí? El hijo de mujer casada se presume del marido. Entonces, si una mujer casada da a luz a un niño, se presume la paternidad y entonces dentro del registro civil se pone como padre a el cónyuge de la señora. Pero si la muchacha es soltera, no se presume la paternidad, sino que, perdón, tiene que, perdón, solicitarse el reconocimiento paterno. El reconocimiento es literalmente que el padre firma el registro civil del hijo diciendo ese es mi hijo, ¿sí? Pero esto es un acto voluntario. Quiere decir que si el papá dice no firmo, no opera el reconocimiento y ahí tendríamos que pasar el proceso de filiación y demandar. ¿Estamos? Entonces, la gente en la calle a ese acto de reconocimiento paterno lo llaman darle el apellido. ¿Por qué? Porque cuando usted reconoce a una persona como su hijo, su nombre cambia y adquiere el apellido del padre. ¿Estamos? Entonces, en este caso que les cuento, el señor le da el apellido, es decir, reconoce a ese hijo porque el papá biológico, les conté que apenas se enteró, se echó a perder, entonces él nunca reconoció al hijo y la madre no demandó en filiación. Entonces él reconoce a ese pelado. Ese reconocimiento se hace como en 1992. Posteriormente, como en el 94 y 96, unos añitos posteriores, nacieron dos hijas biológicas de la pareja, ¿sí? María con Juan tuvieron dos hijas biológicas. ¿Listo? Entonces era una familia que eran los dos papás y los tres hijos. El pelado, a que el papá le dio el apellido, y las dos hijas biológicas de ambos. Pues resulta que el señor se muere como en el 2015, por ahí. E inmediatamente se muere el señor, las dos hijas, se les abre la galla y dicen, venga, ¿cómo así? Vamos a repartir esta herencia para tres. Nombre. Y demandan impugnando la paternidad, diciendo, ese pelado no es hermano de nosotros. Ese pelado es hijo de otra persona y mi papá solamente le dio el apellido, pero nosotros no tenemos por qué partir herencia con él. Y lo que se definió es que no, porque existe una figura que se llama la posesión notoria del Estado civil, que básicamente es como una prescripción adquisitiva de dominio del Estado civil, ¿sí? Es que si usted por 5 años ejerce de manera notoria ante todo el mundo, la familia, la sociedad, el Estado, un Estado civil, como por ejemplo en este caso el de hijo, que él era presentado como el hijo ante la ley, en el colegio, en la familia, en las reuniones, en todo, el señor le pagó el colegio, le pagó la universidad, le pagaba alimentos, todo. Entonces, es un hijo. Es decir, no hay lugar a la impugnación de esa paternidad porque hay una posesión notoria del Estado civil. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí se dijo, el hijo de crianza tiene derecho. No, 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 ¿cuál hijo de crianza? O sea, usted lo que me puso ahí es un hijo normal. ¿A qué me refiero con eso? Porque en el registro civil dice papá, el señor. O sea, ahí está el vínculo, legalmente. Hijo de crianza es una persona que dice papá y mamá, fulano y perano, pero que tiene a otra persona que sin estar en el registro ejerce como tal, ¿sí? Entonces, esa noticia salió, ya tienen derechos los hijos de crianza. Ya Profe, qué se... pena, me perdí un poquito y no me quiero quedar con la duda. Entonces, en el caso que usted nos narra, el supuesto, abro comillas, padre de crianza aparecía en el registro civil del menor como el padre, así no Sí, fuera el padre biológico. sí, que ya era O sea, para poder un catabrón, alegar esta pues. figura que no la había escuchado, me parece interesante la prescripción notoria del Estado civil que usted dice, Posesión, se posesión. debe estar en el registro civil. Sí, o sea, La posesión. posesión.
Se debe estar. No necesariamente Sí, porque se habla de posesión notoria del estado civil, pero no me dice de manera específica que tenga que ser que la persona, am, o sea, que aparezca en el registro civil. Puede ser que aún sin aparecer en el registro civil la persona se comporta como tal, ¿sí? Es que esta figura es del Código Civil de 1887, o sea, está en el Código Civil desde hace 1000 años esto. Y no es claro, porque cuando se creó el Código Civil no existía el registro civil de nacimiento, solamente estaban las partidas de bautizo. El registro civil de nacimiento se creó por allá como en el 32, cuando se creó la registraduría del Estado Civil colombiano. Entonces, la figura es un poco ahí como, sí, pero básicamente en ese caso que te estoy contando, en el caso del hijo de crianza que le dieron derecho de herencia, el pelado tenía, o sea, es como si hubiese sido hijo biológico del señor, ¿ya? Entonces, lo que hizo la corte fue no permitir impugnar eso, porque lo que ellas estaban diciendo, las hermanas, era, hágale la prueba de ADN y nos damos cuenta si eso no es. Y lo que dijo la corte es, no hay lugar a esa prueba de ADN, ni a abrir esta puerta porque aquí hay una posesión notoria del Estado civil. Y además que no era de un ratico, es que fue durante 30 años de vida. Sí, o sea, fue, y era claro para todo mundo, pues, o sea, no era una cosa de que apareció el hijo de, no. O sea, ellas se criaron con ese pelado, o sea, ahí fue pues la puñalada trapera más horrible que uno ha visto pues en pro de la ambición. Pero casos se han visto. Entonces, sí, esa posesión notoria está como en el aire. Déjame yo busco a ver si aquí tengo esa sentencia. Espérate a ver, yo miro si la tengo acá. Mm, no, esa no la tengo. Entonces, bueno, les resumo. Entonces, ese fue el tal hijo de crianza, eso no, eso fue un hijo normal. Sí, o sea, ese hijo de crianza todavía no tiene derecho de herencia tal y como lo conocemos, o al menos para lo que para mí es un hijo de crianza. Es decir, es una persona que tiene sus dos padres biológicos y que además tiene una persona que ejerce ese rol, ¿ya? En ese caso todavía no hay ese reconocimiento de derecho de herencia. ¿Listo? Hay reconocimiento de otros derechos, como lo que les dije de seguridad social o beneficios laborales. Eso sí, ya los hay, como el de Ecopetrol que les conté, pero en el caso de la herencia en específico no, y tampoco hay regulación sobre el derecho a visitas. El otro caso donde verdaderamente hay hijo de crianza es un caso que se dio en Argentina. Este caso de Argentina a mí me gusta mucho y realmente es un caso que yo lo llevo en el corazón por varias razones. Lo primero, el caso se resolvió y se hizo público con una sentencia en formato de fácil lectura, que es una cuestión que ha venido haciendo carrera en varias partes y que ya en Colombia hemos empezado a ver un poco el tema. El formato de fácil lectura está dado para no tener esas sentencias que hemos todos leído alguna vez, donde llega la corte y nos pone un párrafo en latín y no lo traduce, donde utiliza una terminología extremadamente técnica que es bien jodido entender, incluso para nosotros abogados, ahora para una persona de la calle, ¿cierto? Entonces, ese formato en fácil lectura está pensado para que si el juez está solucionando un conflicto a una persona que no es abogado, háblele en un idioma que entienda a esa persona, ¿sí? No que la persona necesite un intérprete para saber qué fue lo que dijeron. O sea, que después el juez da la sentencia y la persona se quede como, ¿ganamos o perdimos, doctor? ¿Sí? No.
Y más cuando el público objetivo es un niño, por ejemplo, o una persona con discapacidad. En ese caso, tiene que ser aún más simple para entenderlo. Entonces, primero, formato en fácil lectura tiene esa sentencia. Y segundo, porque el caso es bastante enternecedor por la forma como está redactado y por la solución. Me va a permitir compartírselos y leerles un poquito del tema. Mírenlo acá. Poder Judicial de Tucumán, Centro Judicial de Moteros, Juzgado Civil en Familia y Sucesiones, única nominación. Entonces, miren esto. En esta sentencia, y llega aquí, dice, decisión final en este proceso, o sea, ¿qué es una sentencia? Se desarrollarán las siguientes partes. Primero, antecedentes del caso, es decir, un resumen de los elementos agregados y el procedimiento. Segundo, relato de la historia, la decisión final y las explicaciones que desarrollo para llegar a esta solución. Análisis completo y detallado de las circunstancias del caso y los argumentos jurídicos y no jurídicos que, entiendo, aplican a la resolución. Tercero, el fallo es la parte titulada como resuelvo, en donde hago conocer técnica y precisamente mi decisión y sus alcances, es decir, qué implica. Esto lo está diciendo la juez, ¿sí? La juez se llama María Josefina Rey Galindo, esta. Y llega y dice acá, míreme esta frase con la que empieza, bien bacana. Anticipo que no voy a escatimar ni tinta ni empeño para desarrollar esta decisión, pues el Estado, en este caso el Poder Judicial, está obligado a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos que disponga y del esfuerzo para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. A pesar de desarrollar cada punto que diera en el primer párrafo, alejándome de todo formato rígido y tradicional que tenemos los jueces y las juezas para escribir los fallos, sin que tales formas hoy merezcan tanto valor, me permito citar una reflexión del libro El Principito. Mire qué belleza de sentencia. Que enseña. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Los ojos son ciegos y hay que buscar con el corazón. Y es que para poder dar una solución jurídica a este caso, pues a decir verdad, el caso ya está resuelto por la vida misma y mucho antes de esta sentencia, no solo tuvimos que mirar más allá de la apariencia, sino también tuvimos que deshacernos de nuestros prejuicios y estereotipos para conectar realmente con las personas que participan en esta historia, especialmente con Juli, de 9 años, que no es solo la protagonista, sino quien conquistara la solución. En definitiva, es la niña la que mostró que era y sigue siendo lo esencial en este caso, como en el Principito, y al mismo tiempo exige al Estado echar una mirada a su vida en todos los sentidos. Les cuento cómo está el caso. Resulta que la mamá de Juli tiene un hijo con Pedro. ¿Listo? Una hija, pues, a Juli. Entonces está María, que con Pedro tuvieron a Juli, sin estar casados. Pedro no reconoció a Juli. Posteriormente, María se va a vivir con otro señor. Y con ese señor estuvo casada y ese señor reconoce, le da el apellido, como dirían en la calle aquí, a Juli. Entonces Juli aparece con los apellidos del otro señor. Pero la mamá se separó de ese señor. Listo. Resulta que la niña comparte con los tres. La niña vive con el papá de crianza, que ya está con otra persona y tiene unas hermanas y unos hermanos ahí. Pero también se va a veces con el papá biológico, con el cual tiene otros papás. Y también con la mamá. Es decir, la niña sabe que Pedro era su papá biológico, sabe que Juan es su papá de crianza y de ese tiene el apellido y sabe que su mamá es su mamá, ¿cierto? Y ella tiene, digamos, las tres familias. ¿Estamos? Ese es el contexto de este caso.
Entonces, dentro de este caso, ¿qué ocurre? Acá están los antecedentes del caso, ¿sí? Y entonces aquí cuentan lo que le estoy diciendo, que el señor Roberto L., con el propósito de lograr el reconocimiento legal como padre de Juli S. Roberto L. es el padre biológico, ¿sí? Y Jorge S. es el padre de crianza. Mire que la niña la llaman aquí Juli S. S por ser el apellido de Jorge, ¿sí? Jorge S., Juli S., ¿ya? Pero realmente el padre biológico es este, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, en resumidas cuentas, la juez va hasta la casa de la niña en la entrevista y la niña le dice, es que yo tengo dos papás. A uno lo llama mi papá Jorge y al otro lo llama mi papito Roberto. A uno lo llama papá y al otro papito. Sabe que tienen los dos. Y la niña le dice a la juez, es que yo no quiero que me quiten a mis familias. Es que yo quiero seguir teniendo a mi papá Jorge y a mi papito Roberto. Que yo no entiendo por qué me tienen que quitar a uno o al otro. Y yo me quiero seguir llamando Juli S. Y entonces la juez dice, usted tiene toda la razón. Es que nosotros no tenemos por qué meter ahí. Es que la dinámica en esta familia es así. Entonces la juez ordena que en el registro civil de la niña diga que la mamá, María, que el papá diga Roberto L. y que además en otra parte diga que también tiene como papá a Jorge S. y que no le cambien el nombre porque la niña dijo que no se quería cambiar el nombre, de 9 años, ¿sí? Pero lo más enternecedor de la historia, además, si ya de por sí esto no es suficiente, aquí hacen todo el recuento de cuando van la entrevista con la niña, una cantidad de cosas muy bacano. Entonces, mire, aquí, por ejemplo, dicen que la niña junto con su abogada solicita que se respete su derecho de identidad en el doble aspecto, dinámica y estática. Mire eso, ella tiene, dice, no quiere elegir entre ambos padres, ya tiene dos y que a los dos los quiere, que quiere seguir llamándose Juliese. Todo eso está contado acá. Pero lo más bonito de esta sentencia es que por acá la juez se dirige dentro de la sentencia aquí a la niña y se lo dice de una forma distinta. Incluso ustedes ven que la fuente que utiliza, la letra es distinta. Aquí está copiado en Arial y aquí está copiado en Comic Sans. Un tipo de letra asociado más con los niños, ¿sí? Y aquí, en este pedazo, le da la razón. Me permito leerlo ya para ir terminando muy rápidamente. Dice, dicho eso, ahora me dirijo a Juli para decirte. Juli, tenés razón cuando decís que no querés elegir entre tus dos papás. Tenés derecho a conservar a los dos, al papá Roberto y al papito Jorge. También tenés razón al no permitir a los grandes, y admiro tanta valentía, que te exijan este tipo de elección. No hay lugar, no hay nada que elegir. Vos no tenés que elegir entre Jorge y Roberto, porque según lo que hablamos y me hiciste saber, es que sentís que los dos son tus papás. Listo, eso es lo importante. Y así lo voy a escribir en esta sentencia. Te anticipo que voy a reconocer legalmente ese derecho a tener a tus papás en los papeles, a los dos, y a reconocer el derecho a vivir de esa forma y en familia. Esto quiere decir que voy a hacer que el Estado registre en tu acta de nacimiento a Roberto, además de Jorge y Lucía, a los tres, con lo cual vos vas a tener en los papeles acta dos papás y una mamá. Y con eso ellos tres tienen los mismos derechos y obligaciones, ellos con vos y vos con ellos. Básicamente las obligaciones de ellos tres son cuidarte, acompañarte en la vida, asegurar tu bienestar físico y económico, alimentos, vivienda, estudios, etcétera. Entre ellos deben organizarse para cuidar de vos, autorizaciones recíprocas cuando vos salgas de viaje fuera del país o si decidieras casarte antes de los 18 años, derechos de comunicación con vos, cuidados personales y esas cosas, ¿sabes? Esto es una explicación sencilla, pero todo está descrito en la ley. Y te voy a adelantar más abajo para que lo leas. Si querés, para cuando quieras y necesites hacerlo. Eso ya queda en vos. Para poder hacer todo eso, que te digo más arriba, es que necesariamente debo precisar algunas cosas. Y a partir de ahí explicaré cómo voy a proteger tus derechos y el de tus papás, Jorge y Roberto. Tan. Y entonces mira que acá cambia el tipo de letra. Y aquí hacen todo
como el resumen final. El origen biológico de Juli no fue controvertido. Roberto afirma ser el padre biológico y Jorge no lo niega. Solo aduce el vencimiento del plazo. O sea, él se aduce posesión notoria. La niña conoce su procedencia biológica, es hija de Roberto. La familia nuclear, padres, niñas, hermana y madre, y la familia ampliada, tíos y abuelos, funcionan en base a los lazos afectivos biológicos y legales. Reconocen la coexistencia de ambas fuentes filiales en Juli, biológica y socioafectiva. Roberto pretende ser emplazado legalmente como padre. Jorge intenta no ser desplazado como padre. Juli pide que se reconozcan los dos. Básicamente, Juli, Jorge y Roberto coinciden en que desean preservar las relaciones familiares que tienen y sienten. Entonces, en ese caso en específico, ¿qué hizo la juez? Reconoció al padre de crianza como padre y al biológico también, ¿sí? A los dos. Entonces esa niña, por ejemplo, tiene 3 derechos de herencia y a la hora de hacer las visitas hay que hacerla por los 3. O bueno, como vive con uno, pues ese es el custodio, entonces las visitas serían para los otros 2. O sea, es mucho más complejo porque entonces aquí, por ejemplo, hay que tener en cuenta que no hay cumpleaños del padre, sino cumpleaños del padre y del papito, así como ella los llama, o sea, de los dos. Lo mismo que el Día del Padre, hay que mirar cómo lo resolvemos con los dos. Y ni qué decir lo de los periodos vacacionales, ¿cierto? Entonces, ese es un caso diferente que a lo que tenemos. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Comentarios? Profe, no. Entonces, en esos casos de padre de crianza, así, la cuestión es muy distinta porque en ese caso, jurídicamente ya están reconocidos los derechos de los dos padres, o bueno, de los 3. Ahí el problema es ya cómo entramos nosotros a hacer la regulación, pero ahí sí está. Si no tenemos ese reconocimiento, si no está ese reconocimiento, es muy difícil lograrlo, salvo que haya, como en esa sentencia, acuerdo entre todos. Así sí se puede plasmar. Pero que vamos a llegar y que el juez lo decrete así como en este, porque primero tendríamos que abrir la discusión del papel de ellos. ¿Sí? Ese es el tema con eso. Entonces, con el hijo de crianza estamos avanzando, pero todavía falta bastante. ¿Listo? Vamos a dejar así por hoy y la próxima clase seguimos con el tema de la salida del país.